Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. Como hemos visto en otros videos, los países americanos no permanecieron ajenos a la Segunda Guerra Mundial. Este fue el caso poco conocido de Haití, que en solidaridad con los Estados Unidos, en solo unos pocos días de finales de 1941, declaró la guerra al Imperio del Japón, al Tercer Reich, a la Italia fascista, a Hungría, a Bulgaria y a Rumanía. Todo comenzó con el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de ese año. Tras este, Estados Unidos declaró la guerra al Imperio del Japón. Siguiendo su ejemplo, otros países americanos hicieron lo mismo. Este fue el caso de Haití. El 8 de diciembre, el mismo día que Estados Unidos declaró la guerra a los japoneses, el presidente de Haití, Ely Scott, dirigió un mensaje al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Haitiana en el que mostraba su solidaridad con los Estados Unidos y declaraba que la política internacional de su gobierno sería un fiel reflejo de la estadounidense. Luego, transmitió el telegrama que envió al presidente Roosevelt tras el ataque, en el cual ofrecía la ayuda haitiana contra Japón y ponía a disposición de los Estados Unidos el territorio de Haití, si por necesidades militares fuera necesario. Por último, Lescott solicitó autorización al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Haitiana para declarar la guerra al Imperio del Japón. Tras obtenerlo, Lescott decretó que la República de Haití se encontraba en estado de guerra con el Imperio japonés. A continuación, en otro decreto, Lescott puso a Haití en estado de sitio y colocó todas las actividades del país bajo el control de la autoridad militar, de la cual él era el máximo responsable como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día, Lescott dirigió una proclama a la nación en la que declaraba la solidaridad haitiana con los Estados Unidos y anunciaba la declaración de guerra a Japón. Asimismo, comunicaba que había sido informado de planes de sabotaje contra varias infraestructuras del país y amenazaba a los responsables con ser llevados a una corte marcial. Días después, el 12 de diciembre, al igual que habían hecho los Estados Unidos, Lescott en sendos decretos declaró la guerra al Reich alemán y a Italia, los otros dos miembros del eje, Roma, Berlín, Tokio. Luego, en una nueva proclama, Lescott declaraba: hace apenas 3 días, indignados por la cobarde agresión perpetrada contra las posesiones norteamericanas en el Pacífico, declaramos la guerra al Imperio japonés. Hoy declaramos la guerra a la Alemania totalitaria y a Italia. A esto añadía Lescott que hablaba en nombre de una raza, la raza negra odiada, despreciada por el nazismo. A continuación, el presidente haitiano dijo que esas declaraciones de guerra no eran simbólicas y que Haití no se doblegaría bajo la bota del nazismo o del fascismo blanco o amarillo. Por último, Lescott advertía a los ciudadanos del eje que residieran en Haití con las graves consecuencias de cualquier actividad que ayudara al enemigo. Días más tarde, el 17, por un decreto, el gobierno de Haití consideró enemigos a todos los gobiernos del eje, a sus ciudadanos y a sus empresas, y aliados de los enemigos a todos los aliados de países con los que estuvieran en guerra. Asimismo, se embargaron todos los bienes de ciudadanos del eje residentes en territorio haitiano. Una semana después, el día 24, otro decreto de Lescott declaró el estado de guerra entre Haití y Hungría, Rumanía y Bulgaria, países aliados de los alemanes y que habían declarado la guerra a los Estados Unidos días atrás. Curiosamente, Estados Unidos no declaró oficialmente la guerra a estos 3 países hasta junio de 1942, siendo Haití uno de los primeros países del continente en hacerlo. Semanas más tarde, y como medida previa a una posible movilización general, se decretó un registro de todos los hombres de entre 18 y 40 años de edad. Como en otros países, en Haití fueron internados varios ciudadanos del eje. Así sabemos por la Cruz Roja
que en mayo había internados en Fort National, a las afueras de Puerto Príncipe, 19 alemanes, 16 italianos y 2 austríacos, que disfrutaban de unas buenas condiciones. Igualmente sabemos que en poder alemán había al menos 5 haitianos, los cuales formaron parte de un intercambio de prisioneros llevado a cabo en España en 1944. Por otra parte, aunque Haití se encontraba lejos de los principales teatros de operaciones de la guerra, la ofensiva submarina desplegada por la Alemania nazi en el Caribe llegó a aguas haitianas, donde varios mercantes de diferentes países fueron hundidos en 1942 y 1943. Asimismo, 2 submarinos alemanes fueron hundidos en aquellas aguas en el mismo periodo. Por último, hay que señalar otros 2 hechos destacados protagonizados por Haití durante la guerra. En primer lugar, en octubre de 1942, el país caribeño rompió relaciones diplomáticas con la Francia de Vichy, estado títere de la Alemania hitleriana. Y en segundo lugar, pese a sus pocos recursos, Haití colaboró con el esfuerzo de guerra mediante la producción de caucho, una materia prima de gran importancia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.